Sailburua eta zaudeten herri agintari edo herri ordezkariok eta batez ere gaurkoan Jakiunderen Akademiaren presidentea, Mondragon Unibertsitatearen errektore jauna, Euskal Herriko Unibertsitatearen errektore anderea, Mondragon ekosistema ordezkatzen duzuen guztiok, presidentearen gandik hasita, jaun Andreok, denok egunon. Eta utz, iezadazue gaur gogorarazten, ezer esaten hasi baino lehenago gaur dela urteko Nazio Batuen eguna, eta horretan ere uste dut azpimarragarria dela giza garapenerako eta giza garapen horretan jasangarritasunerako diren helburuetaz ere konpromiso bat hartua daukagula Euskal Autonomia Erkidego honetan 2030 agenda dela eta. Dena den, eskerrik asko zuen gonbidapenagatik eta ekitaldi honetan parte hartzeagatik. Ikerkuntza, garapena eta berrikuntzaren estrategiak, Jesus Mari Ugalde jaunak esan egin duen bezala, auzolana behar du aurrera egiteko. Euskadin aurrera egin dugu, bai, baina besteak ere aurrera edo besteek ere aurrera egiten ari dira azkar gainera. Horregatik, herri inbertsio horri beste bultzada bat emateko unea iritsi da. Enpresa txiki eta ertainetara hurbildu behar dugu, estrategia nahi eta ez. Jardunaldi hauek antolatuta, edo jardunaldi hau antolatuta, Jakiunde, Zientzia eta Arteen Euskal Akademiaren eta Mondragon Unibertsitatearen ekimenak norabide hori hartu du. Arrazoi horrengatik eskertu behar dut bereziki honako ekimen hau. Ikerketa lantegira eraman behar dugu, laborategiak enpresetara hurbildu. Balio erantzi handiagoa duten produktu eta zerbitzu bihurtu behar dugu berrikuntza. Horrez gain, datozen erronka teknologikoen ikuskera partekatzeko gai izan behar dugu. Herri txikia gara eta gero eta lehiakorragoa den munduan aurrera egingo badugu, norabide berean arraun eginean edo arraun eginda baino ez dugu lortuko. Horretarako, lehen aipatutako, Mondragon aipatuaz ekosistema erabili indudalarik, horretarako ekosistema berezia eta egokia dugu. Euskadi aprobó en diciembre del año 2014 la Estrategia de Especialización Inteligente, algo que permanentemente desde aquel entonces estamos intentando inocular en la sociedad vasca como una estrategia absolutamente necesaria desde el año 2014, Estrategia de Especialización Inteligente. Aquí estáis personas que formáis parte del Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación, que hace seguimiento del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación con ese objetivo de la especialización inteligente como motor en lo que es la actividad que dicho Consejo desarrolla también en su seguimiento y miembros también del Comité Científico Asesor de ese Consejo Vasco de Ciencia Inteligente. En todo caso, una estrategia de país que plantea tres prioridades: fabricación avanzada, energía y biosalud, como el presidente de Jakiunde los ha recordado también. Estos 4 años hemos puesto en marcha la estrategia a través de grupos de pilotaje, la identificación de proyectos tractores de investigación y el desarrollo del Sistema Vasco de Ciencia y Tecnología. El Gobierno vasco ha comprometido incrementar la inversión pública en programas de investigación y desarrollo. Los presupuestos del próximo año, el proyecto de presupuestos del próximo año que aprobamos ayer en Consejo de Gobierno ha previsto un incremento del 6,5%, sumando 28 millones de euros y alcanzando una inversión pública de 461 millones de euros. Los resultados están siendo positivos. Se ha incrementado el número de publicaciones científicas, ha aumentado el número de personas investigadoras y personas con doctorandos. Hemos avanzado en la venta de productos de alta y media tecnología. Nuestras exportaciones crecen, reflejo de que nuestras empresas y productos son competitivos en el mercado global. Hemos avanzado, sí, pero los demás también corren y corren mucho. Nuestro objetivo es acercar la estrategia de especialización inteligente a las pequeñas y medianas empresas. Este es el reto ante el que nos presentamos en las últimas semanas y meses, con también planteamientos, como hemos escuchado desde Innovasque, en relación a lo que es el objetivo estratégico, el plan estratégico de Innovasque.
Se tienen que incorporar las empresas, las pequeñas y medianas empresas, activamente. Si no es así, tendremos los pies de barro. Es el momento de bajar la investigación al taller, acercar los laboratorios a las empresas, convertir la innovación en nuevos productos y servicios con mayor valor añadido. Y además tenemos que ser capaces de otear el horizonte y compartir una visión sobre los próximos retos tecnológicos, como apunta también la jornada. Somos un país pequeño y solo si conseguimos remar juntos en la misma dirección saldremos adelante en un mundo cada vez más global y competitivo. Ikerketa eta garapen programetarako inbertsio publikoa urtean gutxienez 5% handitzeko konpromiso hartu du Eusko Jaurlaritzak. Datorren urteko aurrekontuen egitasmoan edo proiektuan 461 milioi euroko inbertsio publikoa dago aurreikusita, aurreko urtean baino 28 milioi euro gehiago, hau da 6,5% igoera. Positiboak gertatzen ari dira estrategia honen emaitzak. Hazi egin dira argitalpen zientifikoen eta ikertzaileen kopurua, aurrera egin dugu teknologia produktuen salmentan, gure esportazioek hazten jarraitzen dute, gure enpresak eta produktuak lehiakorrak diren seinale. Sabemos que el escenario económico y el escenario tecnológico está lleno de incertidumbres. Vivimos una evolución exponencial de avances científicos, generalización de la digitalización, biotecnología, nuevos materiales, aplicaciones de la inteligencia artificial, nuevos modelos de negocio asociados a tecnologías disruptivas. Ante este panorama incierto, me van a permitir compartir 3 certezas. Primera, solo las empresas que apuesten por la innovación serán capaces de crear empleo y riqueza. Al margen de los vaivenes del mercado y de los horizontes tecnológicos, la empresa, grande o pequeña, que mire para otro lado, que se empeñe en la filosofía de que inventen otros, corre el riesgo de desaparecer. No existe zona de confort para ninguna empresa que realmente apueste por la competitividad. Segunda certeza, la investigación la hacen las personas. Tenemos que seguir invirtiendo en la promoción y retorno de talento. Así lo hacemos a través de Ikerbasque, con las universidades, BERC y centros de investigación. Tenemos que poner en valor el talento e incorporarlo a las empresas porque es nuestra mejor materia prima. Y tercera certeza, si no somos capaces de incorporar a las pequeñas y medianas empresas a la estrategia de innovación, Euskadi tendrá una debilidad intrínseca. Las pequeñas empresas tienen que ser conscientes de su aportación en la innovación de todos los días. Y me refiero a la innovación no tecnológica o los nuevos métodos de venta y organización. Amaitzeko beraz, dei bat egin nahi dizuet. Krisian zehar galdutako denbora berreskuratzeko konpromisoa bere gain hartuta dauka Eusko Jaurlaritzak. 2014-2020 aldian zehar, 2.900 milioi euro inbertituko ditugu ikerketa eta garapenaren arloan, indarrean dagoen zientzia, teknologia eta berrikuntzaren planean aurreikusita dauden baino, 150 milioi euro gehiago inbertituko ditugu. Beraz, enpresei ere dei egin nahi diet, enpresa guztiei ahalegin honetan lagundu dezaten. Europako batez besteko inbertsioa gainditzea da herri gisa dugun erronka. Helburu hori lortzeko ezinbestekoa da ekimen publikoa eta ekimen pribatua uztartzea. Nuestro objetivo es, por lo tanto, consolidar la posición de Euskadi como polo de innovación europeo. El Gobierno vasco está comprometido en recuperar el tiempo perdido durante la crisis. En el periodo 2014-2020 vamos a invertir 2.900 millones de fondos públicos en I+D, superando en 150 millones la inversión prevista en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación. La estrategia es conjunta y necesitamos también el concurso de los fondos privados para alcanzar el objetivo de 11.000 millones de inversión hasta el año 2020.
El llamamiento es que asumamos este reto desde todas y cada una de las empresas. Alcanzar y superar la media europea en inversión, en investigación y desarrollo es un reto compartido, uno de los retos de futuro de nuestro país. Eskerrik asko antolatzaile eta parteide guztioi herri bezala dugun erronka honetan parte hartzeagatik. Ziur naiz gaurko ekitaldi hau mugarri bat izango dela berrikuntzaren aldeko apustuan. Azken finean, ondo dakigun bezala, hori da gure etorkizunaren giltza. Eskerrik asko eta egun ona izan.